smartphones son creados, los teléfonos, los celulares, las tablets también, con muchos propósitos, principalmente para comunicarnos y hacer una variedad de tareas. Estoy seguro que los creadores de los Samsung Galaxy, por cierto, yo soy usuario de Galaxy, los de iPhone, los de, díganme otra marca, no sé, LG, cualquier otra, Huawei, etcétera, cuando crearon ese dispositivo, lo crearon con un propósito. Pero no sé si ustedes sabían que además de para cosas buenas, los smartphones y estos dispositivos se pueden usar para muchas cosas malas. Uno puede hackear una tarjeta de crédito con una tablet, se puede clonar un teléfono, otro teléfono con un celular y diferentes delitos con los celulares. Asimismo, nuestro Padre Celestial nos creó con un propósito. Como el fabricante del teléfono lo creó con un propósito. Pero en la vida, no sé si es que la descargamos o que se actualizan de forma automática, llegan una serie de aplicaciones y de software a nuestra vida que nos contaminan el sistema operativo. Nos lo llenan de virus, de spamware, etcétera. Algunas aplicaciones maliciosas que nos desenfocan del propósito general para el que fuimos creados. Así como el teléfono fue creado con un propósito bueno, tal vez, pero cuando llegaron esas aplicaciones maliciosas a su vida, lo dañaron o lo desenfocaron. Así mismo nos pasa a nosotros. Hay cosas en nuestra vida que nos alejan del propósito de Dios, que nos desenfocan del rumbo de la dirección que Dios tiene para nosotros. Y es de eso que vamos a hablar de hoy, propósito. Pero no mi propósito, no la cosa que yo quiero lograr, sino el propósito de Dios conmigo. El propósito de Dios conmigo. Repita conmigo, el propósito de Dios conmigo. Vamos con ánimo, el propósito de Dios conmigo. Amén. No son mis propósitos, no es mi plan, es el propósito de Dios conmigo. Quiero que me acompañen en sus Biblias, préndanla o ábranla, a Jeremías capítulo 1, el versículo 4 al 5. Lo leímos ahorita en la introducción, en un momento. Una parte de él leímos. Dice Jeremías capítulo 1, el versículo 4 al 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Esta palabra fue dada a Jeremías, un profeta muy joven, por cierto. Se cree que cuando recibió esta palabra tenía menos de 17 años. Era un adolescente, como muchos de ustedes. Y vamos a ver algunas cosas de cómo Dios diseñó un propósito para Jeremías y así tiene un propósito para nosotros en este tiempo. Lo primero es que Dios le dice es que vino palabra de Jehová a mí diciendo, o sea, Dios define tu propósito. Es lo primero que vamos a ver aquí. Dios define tu propósito. Algunos, a los que nos gusta leer libros de superación, de crecimiento, se recomiendan muchos ejercicios de definir o escribir nuestro propósito de vida. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un currículum, uno suele escribir su propósito. Pero el propósito del que habla la Biblia es un propósito que Dios pensó para cada uno de nosotros. Es un propósito en el cual, en el caso de Jeremías, Dios le dice, antes de tu nacer, ya yo te había conocido. O sea, Dios tenía un plan con Jeremías. Y asimismo nos recuerda hoy el Señor que Dios tiene un propósito para ti. Un propósito para cada uno de nosotros. Pero vamos a avanzar con esto. Mira lo que dice. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Conocer es experimentar. Es entender a base de una experiencia. Conocer es... Esta palabra conocer es tan importante en la Biblia que es la misma palabra que se utiliza para referirse a las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. O sea, es un nivel de relación íntimo, totalmente profundo en la vida de dos personas. Y lo que Dios le está diciendo a Jeremías es, yo conozco cada detalle de tu vida.
Tal vez en este momento tú estás desenfocado o no has entendido cuál es el plan de Dios para tu vida. No estás claro de cuál es tu identidad en Dios, quién eres. Tal vez ni tú mismo lo sabes, ni tú misma. Pero Dios dice que te conoció, que me conoció desde antes de crear el mundo. Desde antes de que tú y yo naciésemos, ya Dios había pensado en nosotros y Él había planeado algo específico para ti porque te conoció. Y aquí viene lo interesante, dice más adelante, antes de que te formase en el vientre te conocí. O sea, porque Dios te conoció, te formó. Vamos a encontrarle un chin de lógica a esto. Dios dice, yo te conocí antes de formarte y por eso viniste al mundo. Tú no eres el producto de una simple casualidad. Tú no estás en este mundo por estar. No naciste porque sí. No naciste porque tu padre y tu madre decidieron que ibas a nacer y punto. Naciste porque Dios, antes de formarte, antes de permitirle a tu padre y a tu madre nacer, incluso ya había pensado en ti. Tal vez has pensado por qué estoy en esta vida, por qué nací, por qué estoy cogiendo tantas luchas, tantas situaciones que me destruyen, que me están afectando. Dios dice en su palabra que antes de que nacieses, ya Él había pensado en ti. O sea, tú tienes un propósito en esta vida. El hecho de que estés vivo, de que existas, significa que tienes un propósito en Dios que cumplir. El hecho de que tú hayas nacido, que respires, que estés vivo, quiere dejar dicho de que Dios tiene un propósito para ti. De que no existe solo para respirar aire, solo para tal vez ir a la escuela ya y hacer una vida, o tener una familia, lograr cosas. Dios pensó en ti. ¿Quién puede decir amén? La última parte dice, antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Santificar es separar, es elegir para un propósito divino, especial, sagrado. Y Dios dice a Jeremías que lo separó como profeta, o sea, le dio un ministerio específico. Un profeta, el significado es alguien que habla en nombre de otra persona. O sea, un profeta es alguien que habla en nombre de un Dios generalmente, hablar en nombre de ese Dios. En este caso, en nombre de Dios, del único Dios verdadero, Jehová. Pero vamos a traer a nosotros, hasta nosotros esto. Antes de que tú y yo naciéramos, Dios tuvo un diseño, un propósito específico para nosotros. Y es usarnos. Es usarnos para que tú y yo podamos compartir el mensaje de Jesucristo. Es usarnos para que tú y yo pudiéramos hablar en nombre de Cristo Jesús. Hablarle a la gente de que Jesús le da propósito a la vida. Hablarle a las personas de que Jesús quita el pecado. Que Jesús salva. Que Jesús hace la diferencia en una vida. Y eso Dios lo tiene para ti planeado. Ese es el diseño, ese es el propósito primordial. Luego de que una persona conoce a Jesús, el propósito primordial, lo más importante, es que pueda compartir con otros el mensaje de Cristo. Y tú que eres cristiano, tú que eres hijo o hija de Dios, debes tener esto muy pendiente, debemos tenerlo pendiente. Ese es nuestro propósito. Ese es nuestro llamado específico de Dios, que podamos compartir el mensaje de Cristo con los que no lo tienen. Ok, pastor, está bien, qué interesante, Dios tiene un plan conmigo, Dios me diseñó, Dios pensó en mí antes de yo nacer, maravilloso, pero ¿por qué será que muchos como que nos desenfocamos? Y que no, a veces como que no entendemos cómo hacer esto. ¿Cómo cumplir ese plan de Dios? ¿A alguien más le ha pasado además de mí esto? ¿Sí? ¿Alguien más puede levantar su mano si le ha pasado? Amén. A todos. Es como que no entendemos bien cómo hacer esto o qué conlleva esto. Yo veo dos respuestas a por qué perdemos el rumbo del propósito de Dios. Lo primero es que no hemos comprendido realmente lo que significa estar en Cristo. Y aquí estoy hablando para nosotros los cristianos.
Cuando uno comprende realmente qué significa seguir a Cristo, cuál es el diseño de Dios, la idea de Dios para mi vida, ser cristiano cobra sentido. Ser cristiano pasa a ser más que solo estar en la iglesia, en una actividad. Ser cristiano o tener a Cristo tiene un propósito que marca toda mi vida. Y creo que todos nosotros en algún momento tenemos que pasar de solamente participar o ir a la iglesia o estar en la iglesia a tener una vida activa en Cristo. Una vida donde yo viva el propósito de Dios 24/7. Pero hay otra razón por la que no cumplimos el propósito de Dios. Y esta me preocupa más. Y es que nos distraemos con las cosas de la vida. Ponemos nuestros ojos en el mundo, en nuestros deseos, en el pecado. Y como no sigo el rumbo de Dios, entonces no tengo propósito. Como no he entendido qué es lo que Dios tiene para mí, mi vida está desenfocada, está perdida, está random. Entonces, esa falta de propósito que hay en mi vida, la trato de llenar con otras cosas. Y ahí es lo fuerte. Ahí entra el alcohol. Ahí entran las drogas, ahí entra el sexo fuera del matrimonio, ahí entra el deseo de tener una pareja solamente para llenar la falta de amor que hay en mí, la falta de propósito, o el deseo de estar en el coro con mi pana, con mis amigos, por la falta de identidad que tenemos. Todo eso porque me he desconectado, me he alejado del propósito de Dios. Y lamentablemente a muchos nos pasa. A mí me pasó eso. Lo he compartido en otros momentos acá. De mis 14 a 16 años, crecí en un hogar cristiano, crecí en una iglesia. Mis padres son pastores, pero yo estaba en la iglesia. Mi vida no tenía un propósito en Cristo. Yo intentaba estar con mis amigos, hacer lo que ellos hacían, parecía cool, parecía heavy, parecía bacano, pero mi vida no tenía propósito. Intentaba aparentar tomando alcohol o saliendo para fiestas con mis amigos, solamente para intentar darle sentido a mi vida. ¿Será que así como yo, algunos de ustedes estarán en ese momento? Así como yo estuve. ¿Será que a algunos les falta realmente encontrar el propósito de sus vidas en Cristo? ¿Será que algunos de ustedes realmente necesitan reenfocar su vida en lo que Dios quiere? ¿Será que estás intentando llenar ese vacío y esa falta de propósito con el alcohol, con la vanidad, con esos amigos, esos supuestos amigos? ¿Con qué cosas estás intentando darle propósito a tu vida? Tengo que decirte que nada de eso va a funcionar. Eso está destinado a fallar. Porque el único que puede darle propósito, sentido, rumbo a tu vida se llama Cristo. El único que puede enderezar tu vida y hacer que cumplas el plan de Dios es Jesús. Es Jesús. Y tú que estás aquí, en esta noche Jesús quiere empezar a reenfocar el resto de tu vida en el propósito de Él para ti. No tu propósito, no tu plan, no tus ideas, no solo tus sueños. Es lo que Él quiere contigo. Es lo que Él tiene planeado para ti. Ok, ya sabemos, pastor, entonces que me puedo desenfocar. De que aunque Dios tiene un plan para mí, hay luchas, hay cosas que están alrededor mío que me desenfocan del propósito. Hay aplicaciones que entran al dispositivo que me contaminan el software. Pero entonces, ¿cómo yo puedo cumplir? ¿Qué puedo hacer para que ese propósito de Dios se haga real en mi vida? ¿Qué cosas puntuales, específicas, yo puedo empezar a hacer para que lo que Dios tiene planeado en mí sea real? Aquí viene lo más interesante. Hay 3 cosas específicas. Si tienes en qué anotar, anota.
Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, el versículo 2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Primera cosa que puedes hacer es poner tus ojos en Jesús. Diga conmigo: poner mis ojos en Jesús. Poner mis ojos en Jesús. Poner mis ojos en Jesús. Es lo primero que puedo hacer. ¿Qué significa esto? Veo que cuando el autor dice poner los ojos en Jesús, es porque lo tenían puestos en otra cosa. Si a mí me dicen: Abel, ponga los ojos en esa pantalla, por lógica, se supone que yo debo haberlo tenido puesto en otras cosas. ¿Y tú, en qué tienes puestos los ojos que no es en Jesús? ¿Cuáles son las cosas que están robando tu atención? ¿Será el sexo? ¿Será la vanidad? ¿Será el odio, el rencor, la falta de perdón hacia otras personas? ¿Será el amor al dinero? ¿Cuáles son las cosas que te están quitando el enfoque? ¿Cuáles son las cosas que toman la energía visual, tu atención? Piensa un momento. ¿Cuáles son las cosas que están robando tu atención? Que en vez de tú poner los ojos en Jesús, lo estás poniendo en otra cosa. Identifica cuáles son, porque el Espíritu Santo de Dios va a obrar hoy en ti. Dios quiere obrar hoy en ti para cambiar tu mirada y quitarla de esas cosas que te alejan de Cristo, a ponerlos a Cristo, a ponerlos en Cristo, a mirar a Jesús. Pero poner los ojos en Jesús también significa reconocer que le he fallado a Dios. Porque cuando veo a Jesús, veo el camino correcto, veo el diseño de Dios para mi vida. Cuando pongo mis ojos en Jesús, me doy cuenta que la vida de pecado que yo llevaba, de mentira, de adulterio, de ambición, de lo que sea pecado, le desagrada a Dios. Que Jesús está en contra de eso, que la palabra de Dios tiene otro diseño. Entonces tengo que arrepentirme. Poner mis ojos en Jesús conlleva arrepentirme. ¿Arrepentirme de qué? De las cosas que estoy haciendo que hacen entristecer a Dios, que son pecado delante de Dios. Entonces ahora vuelve a retomar la pregunta: ¿qué está robando tu atención? Cuando identificas qué está robando tu atención de Jesús, debes entonces ir a la presencia de Dios y pedir perdón por eso. Identificar qué cosas te alejan de Cristo e ir a la presencia de Dios y arrepentirte. No es a mí que me tienes que decir eso, es a Jesús. Es con tu Padre Celestial que tienes que hablar. Amén. ¿Vamos hasta aquí? Poner los ojos en Jesús también significa confiar en Cristo, depender de Él, tener una relación personal y sin filtro, no como los de Instagram, más fuerte todavía. Una relación donde no haya nada que se interponga entre Cristo y yo, que se está interponiendo entre tú y Jesús, que se está interponiendo para que tú tengas una relación con Dios. ¿Cuáles son las cosas que no te dejan hablar con Dios, que no te dejan orar? ¿Cuáles son las cosas que no te dejan tomar un rato, una hora, 20 minutos, 15 minutos la Biblia para estudiarla? Poner los ojos en Jesús significa también romper con esas cosas, quitar, eliminar esas cosas. Si el celular es una distracción, si el internet es una distracción, apaga los datos del celular, coge tu Biblia física y empieza a leerla. Si es el ambiente donde estás, haz como dice la Biblia, cierra la puerta y comienza a hablar con Dios en privado. ¿Qué cosas no te dejan tener una relación con Dios? La relación que el Señor Jesús quiere contigo es una relación personal, a través de la oración, del estudio de la Biblia y una vida dirigida por el Espíritu Santo. Pero también poner mis ojos en Jesús significa imitar a Cristo, actuar como Él actuó, hablar como Él habló,
hacer las cosas que Él hizo, no hacer lo que Él no hizo. Poner mis ojos en Jesús significa tener a Jesús como mi modelo de vida. ¿A quién imitas? ¿Quién es tu ídolo, tu modelo a seguir? ¿Será la cantante del momento o el cantante del momento? ¿Quién será? ¿Será cualquiera de esos artistas famosos que suenan ahora o que sonaba antes? ¿El que sonará mañana? ¿Quién es tu modelo a seguir? ¿A quién imitas? ¿Cómo quién hablas? ¿Cómo quién respondes? ¿Qué comentarios reposteas en Instagram o en Facebook o en Twitter, la aplicación que uses? ¿Qué frases usas? ¿Usas las frases de ese cantante, de ese actor, de esa cantante? ¿O dices las frases que decía Jesús? Hablas como Jesús. Respondes como Jesús. Son cosas en las que debes pensar para saber para saber si estás cumpliendo realmente el propósito de Dios contigo. Entonces, para cumplir el propósito, lo primero que vimos es que debo poner mis ojos en Jesús, según Hebreos 12:2. Lo segundo que debo hacer está en Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo capítulo 28, versículo 19, dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Esa parte específica. Id y haced discípulos a todas las naciones. Id aquí es vayan, o sea, vayan, una orden. Jesús no les está diciendo, si ustedes quieren y tienen tiempo y tienen dinero y van al instituto bíblico y el pastor los ayuda y la iglesia los acompaña y si luego de la universidad tienen tiempo, vayan. Jesús no nos está diciendo eso. Jesús nos dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Y qué es esto para ti? ¿Qué lugar tiene para ti el cumplir con ese mandato de que nos dio Jesús? Ir no siempre es cómodo. Ir no siempre es fácil. Es más, la mayoría de las veces es difícil. Y qué bueno que es difícil. Porque dice la Biblia, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú no puedes, cuando tú no tienes capacidad para ir a donde una gente y hablarle de Cristo y tú piensas que, wow, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo esta persona va a escuchar lo que yo le voy a decir? Ahí es que Dios se glorifica. Cuando tú le dices a Dios, Dios mío, yo no puedo, pero tú sí puedes. ¿Quién puede decir amén? Entonces, no es una opción. Cuando Jesús nos dijo esto, no es si queremos o si tenemos tiempo. Es un mandato. Pero para ser discípulos, primero tú debes ser un discípulo. Un discípulo es un seguidor, alguien que imita a otro. ¿Eres realmente un discípulo de Cristo? ¿Eres realmente una verdadera seguidora de Jesús? Te voy a hacer una serie de preguntas para saber, para que veamos si realmente, qué tan discípulo eres o no eres de Cristo. Cuando pasa por el lado tuyo o en tu escuela, en tu universidad, en tu trabajo, una persona que no conoce a Jesús, que no es cristiano y tú lo sabes, ¿qué tú haces? ¿Tú le ignoras? ¿Solo le saludas? ¿Le dices adiós? ¿O tomas un momento para decirle, Dios te bendiga, Cristo te ama, déjame orar por ti, permíteme hablarte un poco de Cristo? ¿O simplemente te quedas callado y lo ignoras? ¿Qué haces cuando ves una persona que sabes que está en pecado, que está lejos de Jesús, que no conoce a Jesús, y tú tienes las herramientas para que esa persona sea libre, hablándole el mensaje del Evangelio de Cristo? ¿Qué haces? ¿Te quedas callado o le compartes de Cristo? ¿No te preocupa que la gente alrededor tuya, en tu universidad, en tu colegio,
en tu trabajo, en tu comunidad donde vives, ¿estás lejos de Dios? ¿Que se vaya al infierno, que mueras en Cristo? ¿No te preocupa esto? ¿No te sientes inquieto, inmovido a por lo menos hablarle algo de Cristo a las personas? Yo creo que sí. Pienso que en una medida, tal vez unos menos, otros más, sabemos que debemos hacer algo. Pero lamentablemente la mayoría de los creyentes de este tiempo, y ahí tenemos que ser sinceros, nosotros también, nos hacemos de la vista gorda. No nos preocupamos, no le damos la importancia que tiene el compartir el mensaje de Cristo con la gente. Y comentaba un joven de aquí, de nuestra iglesia, hace un tiempo, que comía constantemente en un restaurante, iba a almorzar ahí cuando salía de su trabajo, y el dueño del negocio era un chef muy agradable, pero era ateo. No creía en Dios, no creía que existiera un Dios. Y él nos decía que para no crear como discusión o una conversación difícil, no tocaba temas religiosos. Y un día va al restaurante y le dicen que el chef ateo murió, que tuvo un accidente y fue como un altercado con alguien y lo mataron. Él no decía que eso le dio a él en el corazón, en lo más profundo. Y él decía, wow. Yo tuve la oportunidad de hablarle de Cristo a él. Yo tuve la oportunidad de decirle y de compartir el mensaje del Evangelio. Y no lo hice. Y no lo hice. ¿Será que en las cosas que pones tus ojos te han desenfocado del verdadero propósito de Dios y le damos el último lugar a cumplir el mandato de ir y hacer discípulos? Le tengo que decir algo muy fuerte ahora. Agárrese un poquito de su silla. Si no estás comprometido con el trabajo de ir y hacer discípulos para Cristo, lamentablemente no eres un verdadero cristiano y no eres un verdadero discípulo. El verdadero cristiano, el verdadero discípulo, escucha esto, discípulo de Cristo, seguidor, está comprometido con que los que no conocen a Cristo lo conozcan. Ese es el deseo de Dios. ¿Será que aún no has entendido, no has madurado al propósito de Dios contigo? Tengo que decirte que hoy Dios quiere hacer un antes y un después. El Espíritu Santo de Dios quiere que este propósito sea real en tu vida. Que no solo sea un texto bíblico que está ahí ya. Que sea algo que vivas cada día. Y ya terminando, no solamente debo poner mis ojos en Jesús para cumplir el propósito. No solamente debo ir y hacer discípulos. Hay algo más que necesito. Y está en el libro de los Hechos, capítulo 1, el versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los músicos se pueden ir subiendo por ahí pendientes, por favor, y los coristas también. Para cumplir el propósito de Dios, necesitas ser lleno del Espíritu Santo. No es con tus fuerzas, no es con tu capacidad. Yo no soy pastor porque he estudiado mucho y tengo una licenciatura, una maestría, 10 años de ministerio. Eso no es lo que te hace ser útil. Eso no es lo que te hace ser efectivo. Eso ayuda. Pero lo que te hace cumplir el propósito de Dios es una vida llena del Espíritu Santo. Lo único que te puede quitar de tus ojos puestos en los vicios, en las drogas, en el sexo, en la mentira, en la vanidad. Lo único que te puede sacar de la depresión, del odio, de la mentira, del rencor, es el Espíritu Santo de Dios.
El único que te va a tomar a enderezar tu vida y va a encarrilar tus pasos en el propósito de Dios es el Espíritu Santo. Él debe estar presente en tu vida. Él debe ser el que guíe tus pasos. Él debe ser el que te encamine, el que encamine tus decisiones. Entonces Dios tiene un propósito contigo, conmigo, con cada uno. El propósito principal es que compartamos el mensaje del Evangelio. Que una vez que lo hemos conocido, seamos instrumentos de Él para llevar a otros a Cristo. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con esta tarea? ¿Te vas a quedar ahí? ¿Te vas a quedar simplemente en el mismo lugar? ¿Vas a ver a tus compañeros de la universidad todos los días que están sin Jesús? ¿Y vas a dejarlo que sigan lejos de Cristo? ¿O vas a hacer algo diferente? ¿O vas a sentarte con tu compañero de trabajo a decirle, mira, Cristo puede transformarte? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Depende de ti. Dios está ahí con el propósito, con el diseño, con el plan. Ya Dios está ahí. Ya Dios nos dio su Espíritu Santo como una herramienta para que vayamos con poder. Pero depende de ti en este momento. Es tu decisión. Es mi decisión decirle sí al propósito de Dios. De ser más que un simple cristiano, de venir a la iglesia. De ser un simple cristiano, de que vengo al culto, comparto con mis amigos. Dios quiere usarte para ganar cientos y cientos y cientos y cientos de vidas. Dios quiere usarte para que esos jóvenes que están sin Cristo en la escuela, en tu liceo, en tu colegio, en tu comunidad, en tu edificio, ellos también puedan recibir a Jesús. Y si hay alguno aquí que aún no es cristiano, que vino hoy y escucha esta palabra, aún a ti también Dios te quiere usar. Sin importar las condiciones, sin importar la edad, sin importar que tengas mucho dinero o que no tengas nada, sin importar tu fuerza, tu edad, Dios quiere usarte. Dios tiene un propósito contigo. Pero de ti depende ahora ser un verdadero discípulo. No más un cristiano de banco sentado en la iglesia. Esos no son los que Dios quiere usar. Dios usa discípulos. Jesús usa discípulos, gente comprometida con Cristo, con su causa, con su mensaje. Y yo te quiero motivar a que ahora dediquemos un momento para orar. Un momento íntimo para orar, para hablar con Dios. Si tú entiendes que desde el día de hoy tú te quieres comprometer con Jesús, a cumplir su propósito, a vivir para Él, no solo para ti, a llevar el mensaje de Cristo. Si tú te quieres comprometer, ahí sentado donde estás, cierra tus ojos y comienza a hablar con Dios. Comienza a hablar con Dios y dile a Jesús que tú le quieres servir, que te ayude, que tú le vas a servir. Comprométete con Dios.